Este joven cuida con devoción a su abuela anciana. Sin embargo, sus motivaciones no son el amor, sino el interés. Eventualmente le tomará cariño y descubrirá el gran regalo que ella le guardó durante décadas. Una anciana llamada Ama sale con sus 3 hijos y su nieto al cementerio. Enseguida la abuela reza en la tumba de su padre y su madre. Al mismo tiempo, M, su nieto, está distraído viendo su celular y desconectado de la realidad. La abuela le pide a M que esparza pétalos de rosa cerca de la tumba de sus bisabuelos, pero M lo hace de mala gana. Por ello, Ama empieza a esparcir las rosas por sí misma. Sin embargo, tropieza y se cae. Enseguida la llevan a emergencias. Sin embargo, sus hijos tratan de desentenderse de atenderla y esperar su mejoría en el hospital. Al final, la madre de M se queda, más que por voluntad, por obligación. El abandono de personas mayores por parte de sus hijos es un tema muy recurrente en nuestras sociedades actuales. En Japón incluso existe un fenómeno llamado kodokushi, que se refiere a muertes solitarias de ancianos. Datos del 2009 indican que hasta 32.000 ancianos murieron solos. Sin embargo, esta situación varía de acuerdo al país. Hay regiones en el mundo donde los hijos adultos viven cerca de sus padres y participan de manera activa en su cuidado. La vejez debe ser vista como una etapa de contribución y sabiduría, y no tanto como esta película muestra en su primer acto, como una carga que se desea evitar. Cuando la madre de M vuelve a casa, este juega a los videojuegos. Él es creador de contenido. Para su sorpresa, su madre le dice que le hicieron análisis a su abuela y descubrieron que tiene cáncer en los intestinos en una etapa muy avanzada y que le queda un año de vida. Sin embargo, M casi no le da importancia a esta noticia. Está más concentrado jugando. Su madre le pide visitar a su abuela. M le dice que si lo hace necesita un pago, ya que su tiempo equivale a dinero. En eso le llega un mensaje de su prima preguntándole si puede ayudar a cuidar a su tío abuelo. Enseguida M va a la casa. Allí es recibido por su prima Mui. Ella se encarga de todas las necesidades del anciano. Es muy gentil y lo atiende muy bien. M conversa con ella y le dice si no tiene mejores aspiraciones, como conseguir un trabajo de alta paga, en lugar de perder el tiempo cuidando a un anciano. Sin embargo, la respuesta de Mui lo sorprende. Le dice que ya está haciendo algo que tiene una paga alta. Poco tiempo después, el señor fallece. Deja herencias pequeñas a la familia. Sin embargo, la herencia más importante, su casa, se la deja a Mui. Decidió darle su casa a la única persona que lo atendió y cuidó hasta el final. M, al observar el beneficio que su prima tuvo por cuidar al anciano, planea hacer lo mismo. Visita a su abuela de sorpresa. M trata de convivir con ella, sin embargo, no sabe nada de ella. Con mucho esfuerzo trata de complacerla comprándole el plato que le gusta. Todo esto le parece muy extraño a Ama. Al darse cuenta que su acercamiento con su abuela parece forzado, M busca a Mui para pedirle consejos sobre el trabajo tan efectivo que hizo con su abuelo. Ella le pregunta por qué quiere cuidar a su abuela. Él le responde que quiere riqueza, que ve a su abuela como un activo. Sin embargo, se pregunta si lo que está haciendo está mal. Mui les responde que odia a los hijos de su abuelo, ya que a ninguno de ellos le importó. Nadie se preocupó por él. Ella fue quien le quitó la tristeza y le dio felicidad. Él hará lo mismo. Le dice que debe visitar a su abuela de manera constante, acostumbrarse a su olor, incluso a su orina, y formar parte de su vida de manera constante. De este modo, M sacrifica su computadora y sus juegos para mudarse y vivir con su abuela. Le compra comida y le da un regalo. Sin embargo, ella está a la defensiva. Rechaza el regalo de M. Buscando aprobación y su aprecio, M le dice la verdad. Le dice que le diagnosticaron cáncer, que su familia se lo está ocultando y que le queda un año de vida. Cuenta que cuando era un niño, ella cuidó mucho de él y que ahora es momento de agradecerle por todo ello. De este modo, entendiendo que está en la recta final de su vida, Ama acepta la compañía de M. M se pone feliz y le dice a Ama que al día siguiente la ayudará en la venta de su puesto de comida. Sin embargo, M se queda dormido. Llega al puesto de Ama para ayudarle a terminar su venta. Mientras vuelven a casa, Ama se topa con una amiga que también tiene cáncer. Ambas conversan y su amiga le dice que es afortunada de tener a alguien que la cuide. Enseguida, Ama va al banco a depositar el dinero de sus ganancias. Recuerda este pequeño gesto ya que te sorprenderá al final de la película. Otro día la familia está reunida. Ama quiere jugar juegos de mesa, sin embargo sus hijos no le dan importancia y priorizan otras cosas.
Al ser ignorada, Ama les confiesa que ella sabe que le diagnosticaron cáncer. Se ofende y decide que irá al doctor por su cuenta, ya que no quiere molestarlos. En ese momento los hijos miran con reproche a M y empiezan a poner excusas sobre por qué no quisieron gastar dinero para tratarla. Enseguida empiezan a ofrecerse para ayudarla con su tratamiento y cuidarla. La madre de M incluso decide cambiar los turnos de su trabajo para tener tiempo libre en el día y llevar a su madre a su quimioterapia. Sin embargo, esto lo hace en parte porque quiere evitar que la gente piense que es una desagradecida. Existe una paradoja muy extraña respecto a la gente anciana. Por un lado, los respetamos y valoramos su experiencia y sabiduría. Sin embargo, en la práctica minimizamos sus opiniones y sus capacidades de toma de decisiones. La presión social juega un rol importante respecto a que cuidemos a las personas mayores. Queremos evitar ser vistos como ingratos, al igual que la madre de M en la película. Por ello buscamos cuidarlos, pero sin involucrarnos emocionalmente. Este cuidado por aparentar hace que los ancianos se sientan aún mucho más solos, ya que perciben que el interés no es genuino. Además de este trato, la falta de independencia y la fragilidad física que tienen genera un impacto psicológico muy importante en ellos. Cuando Ama se entera que su hija está sacrificando su trabajo por cuidarla, rechaza su ayuda. Se genera tensión entre ellas. M se da cuenta de esto y se ofrece llevarla a sus distintos tratamientos para evitar más conflictos. Cuando va al hospital, este está completamente lleno de gente y tienen que hacer fila para recibir tratamiento. M se vuelve muy atento y la cuida en general. Esa madrugada, M se levanta espantado. Ama entró a su habitación. Le cuenta que tuvo un sueño que la asustó. Soñó con sus padres. Ella piensa que quieren que se les una en el más allá, que está próxima a morir. M las reconforta diciéndole que aún le queda mucho tiempo y que tiene muchas cosas por hacer. Ella quiere volver a su habitación a dormir, pero él le dice que mejor se quede en la suya. M ayuda a su abuela en su trabajo cada día. La acompaña en sus visitas al hospital, hace filas gigantes sin quejarse. Cuando ella se siente mal, le dice que ese día no irán a trabajar. También pone una cámara en la casa para vigilarla y protegerla en caso de que tenga un accidente. Un día, M y uno de los hijos de Ama, llamado Sohei, reparan el baño. Él está un poco ebrio y no mide sus palabras. Al saber que M convive demasiado con Ama, Sohei se pone paranoico y hace acusaciones a su madre de que M es su nieto favorito y tiene preferencia por él. Sus comentarios son muy incómodos y Ama se tranquiliza cuando se va. Otro día, Ama y M van de visita a casa del otro hijo de Ama, llamado Kiang. Sorprendentemente, él le propone a ella que se mude con él. En primera instancia, Ama se niega, diciendo que tiene su negocio y que no puede abandonar su casa. Kiang le agradece a M por cómo ha cuidado a su madre e incluso le ofrece dinero. M se niega a aceptarlo y le dice que no la atiende por interés, que él se hace cargo porque la aprecia. Más tarde, la familia de Kiang, M y Ama viajan hacia un templo. Enseguida, en el templo, todos piden sus deseos. Los escriben en una hoja y los dejan en el templo como parte de un ritual. M ayuda a Ama a escribir sus deseos. Sin embargo, cuando los dejan se da cuenta de que nadie en la familia de Kiang ha pedido por ella. En realidad a él no le interesa su madre, solo trata de alejarla de M y quedar bien. Ama los excusa diciendo que como son una familia diferente deben priorizar sus necesidades. M le dice que ella también es parte de su familia. De regreso en el tren, Kiang le dice a Ama que vaya planeando su mudanza y alistando sus cosas, ya que pronto se irá a vivir con ellos. Ama simplemente asiente en silencio. Más tarde, Ama compra unos zapatos nuevos. M la ayuda y ella le hace un comentario diciendo que tal vez M también está fingiendo su cariño al igual que su hijo Kiang. De manera burlona, M le dice que sí. Otro momento, Ama nota que se le está cayendo el pelo debido a la quimioterapia. Ella decide no mudarse con su hijo. M trata de alegrarla, mostrándole diversos filtros en su celular que le cambian el rostro de manera graciosa. Cuando se duerme, M empieza a quitarle uno a uno los pelos que se le fueron cayendo. Muchas personas en su vejez llegan a quitarse importancia a sí mismos. Esto está ligado a dos factores, uno psicológico y otro del entorno. Psicológicamente, los cambios físicos que tienen y la edad avanzada hace que sientan una menor utilidad y relevancia. Sienten que su ciclo activo ha terminado y esto genera una pérdida de autoestima. Por otro lado, el entorno influye en la menor sensación de valía que tienen. Si se los trata como si no entendiesen, se los infantiliza o se los excluye, esto refuerza su sensación de invisibilidad. Por otro lado, respecto a que alguien acepte
que otra persona se le acerque solo por interés revela una evidente necesidad de afecto y cariño. Aunque la persona entienda que el interés no es genuino, puede llegar a sentirse agradecido por esta transacción emocional, ya que le brinda algo que le falta: cercanía humana. Es como si se dijera a sí misma: sé que vienes por algo, pero si a cambio me das un momento de cariño, estoy de acuerdo. Cierto tiempo pasa y ahora Ama ya no tiene cabello. M cocina para ella y atiende las necesidades de la casa. Incluso juegan a las cartas. M le pregunta acerca de la vida solitaria que ella tuvo durante cierta época de su vida. Ella le dice que la soledad simplemente es parte de la vida. M continúa jugando y tratando de divertirla. Ella le dice que es una bendición tenerlo ahí. Otro día, Ama quería una reunión con sus hijos, sin embargo ponen excusas diciendo de que no podrán asistir. Enseguida busca entre sus pertenencias y no encuentra su dinero. Le pregunta a M si lo tomó. M lo niega. Revisa en las cámaras que puso y descubren que fue Zoey quien les robó todo su dinero. M lo busca y lo regaña diciendo que a la abuela le costó mucho conseguir ese dinero. Zoey menciona que tiene una deuda muy importante y que necesita ayuda. Generosamente M les regala algo que le ayudará a conseguir más dinero. Cuando vuelve a casa, M le miente a Ama diciendo que no pudo encontrar a Zoey. En eso un desconocido toca a la puerta, dice estar interesado en la casa ya que aparentemente está en venta y les muestra un post de Facebook. Ama se molesta y lo echa. Sin embargo, esto demuestra que alguno de sus hijos ya está pensando en vender la casa, anticipándose a su muerte. Otro día, Ama le dice a M que no se siente del todo cómoda con que él esté cuidándola. Recuerda que cuando era niño, M tenía mucho potencial y les recomienda que mejor busque un trabajo apropiado para él. Sin embargo, M no confía en sí mismo. Le dice que no puede competir en el mundo real y que por ello prefiere atenderla. Enseguida, ella toma una fruta de uno de sus árboles y le cuenta a M que esa planta fue plantada el día que él nació. Esa planta tiene su edad. M no recuerda las interacciones que tuvo de niño con ella, pero Ama sí, y muy bien. A la mañana siguiente, la abuela le dice a M que hay alguien que quiere que conozca: su hermano. Van a su casa, la cual es una mansión muy grande. En ella hay un buffet. La abuela canta junto a su hermano y le confiesa que tiene cáncer y que está próxima a su muerte. Le pide dinero, ya que uno de sus sueños es ser enterrada en un nicho funerario decente y muy bonito. Sin embargo, no le alcanza el dinero. Le dice que para él no debería ser ningún inconveniente, ya que sus padres le heredaron todas sus pertenencias y que ella, a pesar de haber cuidado a sus padres hasta el final, no recibió nada. Simplemente lo quisieron primero a él. Lamentablemente, su hermano dice que sus padres siguieron la tradición y que si quiere dinero, que se lo pida a sus hijos, que él no le dará ni un centavo. Enseguida le dice que se vaya de su casa y que no vuelva más. De regreso, M le pregunta a Ama por qué quiere un nicho importante y decente. Ella le dice que tiene una creencia que indica que, si lo hace así, sus futuras generaciones serán prósperas. Además, le dice que, más allá de su creencia, si ella tiene un nicho bonito, tal vez toda su familia podría reunirse en él y compartir. Otro día, M y su madre van con el doctor que está tratando a la abuela. Lamentablemente, este les dice que no está viendo ninguna mejora en su tratamiento y que lo mejor es que se detenga ahí, que la lleven a casa y esperen sus últimos días con paciencia. M trata de ocultarle esto a Ama y le miente diciendo que está mejorando y no necesitará más tratamiento. Sin embargo, ella se da cuenta y exige la verdad. La madre de M empieza a llorar. Ama, con mucha paz, dice que debemos aceptar aquello que no puede ser cambiado. En la noche, Ama tiene mucho dolor. Empieza a llorar pidiendo estar con sus padres. Pide morir. M trata de consolarla lo mejor que puede. Al día siguiente, Ama es internada en un hospital. Sus 3 hijos están ahí. Kiang habla a solas con la madre de M y pide definir la herencia lo más pronto posible, ya que es más simple si aún está viva. Sin embargo, Ama se adelantó y le dejó su casa a Zoey. Esto decepciona en gran medida a M, quien se queda con nada. En cuanto tiene la oportunidad, le reprocha a Ama que haya regalado su casa a su hijo más descuidado, torpe y menos interesado en ella. Le dice que está haciendo lo mismo que sus padres hicieron con ella. Ama le dice que Zoey es quien más ayuda necesita y que no le queda nada para heredar y que finalmente puede marcharse. M, muy triste, le dice que debido a todo lo que hizo y a su esfuerzo, él debería estar primero. Se marcha, dejándola sola en su silla de ruedas. De este modo, M vuelve a su rutina de antes, a jugar videojuegos. Su madre llega y él pregunta con indiferencia si su abuela ya falleció. Por su parte, Ama, ahora sola, trata de seguir con su rutina. M la observa a través de las cámaras que puso.
Un día, un equipo de mudanzas empieza a sacar las cosas de Ama de su casa. Su hijo, Sohei, decidió llevarla a un asilo. M va a visitarla al asilo. Allí se topa con Sohei. Este le dice que ya logró pagar toda su deuda y le ofrece dinero a M. Sin embargo, M se niega a aceptar. Enseguida entra y se sienta con Ama, la cual está más decaída. M le pide que se vaya a vivir con él y con su madre. Inmediatamente Ama se alegra y empieza a llorar de felicidad. En casa, Ama les dice que es con ellos con quien más quiere estar en ese momento de su vida. En eso, Kang llega con su esposa. Sin embargo, él no quiere bajar del auto. M va a buscarlo y allí le cuenta una historia que la abuela le dijo de cuando Kang era un niño. Esto lo conmueve y entra a visitarla. Esa noche M se acerca a Ama, la cual está muy débil y tiene un respirador. Ella ya no puede hablar. M le canta una canción, trata de calmarla, le canta suave y dulcemente, al mismo tiempo que la abuela poco a poco deja de respirar, mientras M empieza a llorar. Al día siguiente, M alista todo para el entierro de su abuela. En eso recibe una llamada telefónica. Se queda sorprendido por lo que le dicen. Él tiene una cuenta bancaria desconocida hasta ese momento. Busca información en el pasaporte de su abuela y encuentra los datos. Recuerda que cuando él era un niño y Ama cuidaba de él, lo llevó a abrir una cuenta bancaria donde iría depositando poco a poco parte de todo el dinero que gane. Así, en el futuro tendría bastante dinero y no tendría por qué preocuparse. Cuando él la acompañó al banco anteriormente, el depósito que ella hacía era a su nombre. En el entierro de Ama, la familia acompaña el ataúd hacia su morada final. Durante el viaje, M le dice a su abuela que están pasando por su puesto de comida. Están muy cerca a su nicho, el cual él mismo le compró. Enseguida le dice que ella es la número 1 en su lista. Como sociedad estamos muy enfocados en la productividad, en generar dinero, pero nos olvidamos de los vínculos humanos, sobre todo de los vínculos con nuestras personas ancianas. Esos seres que han hecho tanto por nosotros, que muchas veces nos han ayudado incluso mientras no nos dábamos cuenta. Cuando les llega el momento de recibir en lugar de dar, muchos hijos o nietos estamos ausentes. Esta película nos llama a la reflexión. ¿Qué estamos haciendo por nuestras personas ancianas? Una simple visita, un regalo o simplemente acostarnos a su lado les puede dar una gran felicidad y tranquilidad. Debemos mostrar agradecimiento y tratar de devolver un poco del amor incondicional que nos dieron durante toda su vida.